Hola, hola, este es el día que ha hecho el Señor, nos alegraremos y nos gozaremos delante de Él. ¿Cómo está, querida familia? Feliz inicio de semana. Por la gracia de Dios, pues nos reunimos con el fin de, una vez más, estudiar la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Por 2 años, hemos estado teniendo estos cursos de capacitación ministerial y nos encontramos en un glorioso estudio sobre las epístolas del apóstol Pablo, comenzando con como pueden ver aquí, la epístola a los romanos. Una carta, todo creyente, toda la vida, debemos nosotros hacer de la carta a los romanos una de las principales de leer, volver a leer, estudiar. Ahí se explica como nada el plan redentivo, la redención, un Salvador divinamente escogido de parte de Dios, su Cordero, el Cordero que quita el pecado del mundo. Vemos también la justificación por la fe, que comienza en el Antiguo Testamento, naturalmente. La justificación por la fe no comienza en el Nuevo Testamento, comienza en el Antiguo Testamento con los santos que, al igual que nosotros, tienen que ser justificados por la fe. Nadie piense que lo de justificación por la fe vino porque Cristo murió. Eso, antes de Cristo morir, los santos que fueron salvos de la misma manera, por la fe, justificados pues por la fe. Y eso debemos de hablar cuando entremos al capítulo 4 de la carta a los romanos. Oremos juntos. Padre, en el nombre de Jesús, muchas gracias por esta oportunidad que me concedes de continuar el estudio de tu palabra. Padre, gracias. En esta hora yo te pido tu ayuda. Dame, Señor, la habilidad de poder explicar estos pasajes de las Sagradas Escrituras. Ayúdame, Señor, sin ti nada puedo hacer, y también da gracia a aquellos que de alguna u otra manera van a estudiar con nosotros. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Bien, querida familia, pues vamos a continuar estudiando la carta del apóstol Pablo a los romanos. Cubrimos en 2 secciones el primer capítulo. Ahora estaremos estudiando, vamos a continuar a estudiar el capítulo 2 y el 3. Y para que podamos tener sentido de dirección, estaremos estudiando el capítulo 2. Sí, voy a dar el capítulo 2. El capítulo 2 consta de un punto principal. Y luego estaremos estudiando el capítulo 3, que constará del punto 2, 3 y 4. 2, 3 y 4. Voy a tratar de hacer el bosquejo para poder proyectárselo a ustedes. Bien. El apóstol Pablo, el Señor le dio gran sabiduría, gran entendimiento para poder entrar uno de los libros más teológicos, que es la carta del apóstol Pablo a los romanos. Y yo le pido a los estudiantes que estudien el libro. El libro de la carta de los romanos tiene 16 capítulos. Hoy nos encontramos, ya di una introducción, toqué el capítulo 1. Eso ha sido grabado, así que usted puede tener acceso a ello. Dios te bendiga, hermana Raquel. Saludo a ti, a tu esposo y bella familia allá en Pensilvania. Entonces, ahora voy a tocar el capítulo 2. Y esto voy a tocar solamente el capítulo 2, un punto principal. Como ustedes pueden, como ya le he comunicado en otras ocasiones, no es un estudio exhaustivo, es decir, no es una exposición versículo por versículo. Dígame usted, estaríamos aquí, hubo un gran predicador que le predicó a la iglesia, que le tomó 8 años. Yo no haría eso. Yo, por ejemplo, no
no me pondría a predicar en la iglesia por 8 años de un solo libro, porque la palabra tiene tanta riqueza, tanta diversidad, me doy a entender. Pero lo hizo de esa manera. Yo lo he hecho, pero lo he hecho de una manera más a vuelo de pájaro. He tocado la epístola a los romanos 2 veces con la iglesia, el cuerpo de Cristo aquí en Nueva York. Entonces aquí, esto nos va a tomar unos cuantos, yo diría un par de meses, entrar a dar un bosquejo básicamente de la carta del apóstol Pablo a los romanos. El apóstol Pablo no había visitado a Roma, a su anhelo, él lo dice en el primer capítulo, que él quería verlo, pero que tenía impedimento. Y desde Corinto, aunque él no había visitado a Roma, el apóstol Pablo dice: pronto estoy para anunciaros el evangelio a vosotros que estáis en Roma. Soy deudor a judíos y a griegos. Él tenía una deuda que no podía saldar, la deuda de predicar el evangelio. Nosotros también tenemos esa deuda. Según el Señor nos da la oportunidad, sea en la calle, dando tratado, predicándole a alguien que usted conoce, a los familiares, a un vecino, siempre la mejor predicación viene siendo nuestro testimonio personal. Entonces debemos nosotros, toda iglesia debe tener algún tipo de evangelización. Nosotros no somos llamados, hay que salir del salero, como yo decía hace tiempo. Hay que salir, nosotros somos la sal y la luz, y hay que de alguna manera exponernos a las personas que están afuera, que están perdidas como estuvimos nosotros. Vamos a entrar aquí al capítulo 2 de la carta a los romanos, y este primer punto, y será el único que voy a tocar hoy, vamos a hablar un poco de la ley y la conciencia. El apóstol Pablo, para que usted tenga una idea hacia dónde me dirijo, él toma, después de esa introducción, y él dice que no se avergüenza del Evangelio, capítulo 1, versículo 16, porque es poder de Dios para salvación. Entonces, después que dice eso, en el versículo 17 del primer capítulo, dice ¿por qué? Dice, bueno, porque por el Evangelio se revela la justicia de Dios. ¿Usted entiende? O sea, la manera que Dios va a recibir a la humanidad pecadora que pecamos no de la manera de Adán, pero en Adán, porque nosotros somos responsables por nuestro propio pecado. Nosotros, cual Adán, estamos destituidos de la gloria de Dios. Entonces, ¿de qué manera el hombre que está perdido, como Adán, que fue sacado del huerto, expulsado del huerto, cómo el hombre regresa al huerto o regresa a la comunión con Dios? Bueno, el capítulo 4 del libro de Génesis te da la clave: una ofrenda, un animal, la ofrenda de Abel, simbólico del cordero. Sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecado. Por lo tanto, el capítulo 4 era necesario que eso, que algún tipo de sustituto fuese ofrecido, porque era la única manera. Porque ya dice Pedro que ya Dios había ofrecido su cordero desde delante de la fundación del mundo. Pero él no vino, y desde que el hombre pecó, Dios te bendiga, hermana Mercedes, desde que el hombre pecó, no envió a Cristo, no. Él pudo haberlo hecho. O sea, el hombre peca y Dios envía a Cristo y redime a Adán y a Eva y a sus hijos. No. Dios permitió que transcurriesen aproximadamente, según los cálculos, miles de años para entonces enviar a su hijo, llegando el cumplimiento de los tiempos. Para ser preciso, aproximadamente 4.000 años después de la caída, se calcula, el Señor envió a su hijo para morir por nuestros pecados. El plan redentivo, un Salvador divinamente cogido para redimir, para proveer salvación para todo aquel que cree, a judío primeramente y luego nosotros. Entonces el apóstol Pablo,
él toma el tema desde el capítulo 2, versículo 1, hasta el capítulo 3, versículo 8. Él comienza y pone la linterna, la lámpara sobre su propio pueblo. Él había hablado ya de que, por ejemplo, él había hablado de, y aquí lo vamos a ver, que dice, las cosas invisibles de él, su eterno poder, se hacen claramente visibles por las cosas creadas. Y dice que los paganos, no los judíos, los paganos no tienen excusa. Un pagano sale digamos, que está en una cueva, una civilización primitiva, sale y contempla la puerta del sol. El pagano tiene unas cuantas opciones. Decir de dónde viene ese sol tan radiante y tan hermoso. O un cielo entachonado de estrellas, ¿de dónde viene todo eso? Porque dice que los cielos cuentan. Hay un mensaje que está siendo transmitido. Se lo explicaba ayer a la iglesia en una clase y le decía que la creación es una ventana por la cual Dios nos invita a ver su grandeza, su poder. Él es invisible, no lo podemos ver, pero lo podemos entender. Dice que son entendidas, así dice, son entendidas por las cosas creadas. Es decir, que Dios hace al hombre responsable por mirar la creación y darle crédito. Pero no, dice que no le dieron gloria. Y habla de esa degeneración. Su corazón fue entenebrecido, adoraron la criatura en vez de creador, etcétera, etcétera, etcétera. Pero entonces, ahora Pablo dice, bueno, ¿y qué del pueblo judío? El pueblo judío, que es el pueblo privilegiado, lo dice Pablo, ¿qué ventaja tiene el pueblo judío? Bueno, que a ellos se les dio la promulgación de la ley, los pactos, la promesa, y de quien por esa promesa redentiva vino Jesucristo. Una gran ventaja. Los paganos lo tuvieron, los gentiles no. Ellos tuvieron esa ventaja. ¿Y qué pasaba? Que ellos se creen que aunque ellos, por cuanto ellos son judíos, hasta el día de hoy, ellos piensan que Dios lo tiene a ellos en un pedestal, que son superiores a los demás. Esos paganos, esos perversos, le llamaban perros a los demás seres humanos. Eso se ilustra con el fariseo que fue a orar y dice, yo no soy como los demás hombres. ¿Te recuerdan el fariseo que fue a orar y estaba uno diciendo, ten piedad de mí? Entonces dice, yo no soy como los demás hombres, yo ayuno, yo diezmo, yo. Eso es típico de la mentalidad judía hasta el día de hoy. Pablo quiere desbaratar, ponerle una zancadilla para que tropiecen, para que no piensen que ellos son mejores que los demás. Entonces, él dice que los gentiles, capítulo 1, versículo 20, no tienen excusa. Los paganos no tienen excusa. Entonces, ahora, él dice que también los judíos no tienen excusa. La manera que yo lo he ilustrado es de la siguiente manera. Digamos una escena en una corte. Ahí está el Señor, el que preside en ese trono alto y sublime. El abogado defensor o acusativo es su Hijo Jesucristo. Él es el abogado. El abogado. Y vienen, Dios llama a la humanidad a la corte para dictar sentencia. ¿Qué pasa en los paganos? Y le dice, bueno, las cosas invisibles de Dios, su eterno poder, ustedes no creen, sino que adoran la idolatría. Ustedes, veredicto culpable. Los gentiles, veredicto culpable. Vienen ahora los judíos y también, y luego dice en
Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, no alcanzan la gloria de Dios, no ven gloria en nada. Cuando usted ve algo, por ejemplo, cuando usted ve, usted constantemente está viendo la manifestación de la gloria de Dios. Diariamente usted lo ve. Hoy usted lo vio por la mañana. Usted se levantó, usted no lo llevaron al morgue, al hospital o para hacer una visión. Usted está respirando. Seguramente usted contempló la naturaleza, los cielos cuentan la gloria de Dios. Ya usted vio gloria. Ya usted vio gloria, ya usted vio la manifestación del Señor en eso. Entonces, yo creo que cuando Pablo, cuando los judíos que leyeron la carta a los romanos, naturalmente ellos eran salvos. En la iglesia de Roma se componía de gentiles y judíos convertidos. Eso fue como si fuese un trueno potente que los sacudió a ellos cuando Pablo dijo: ustedes también son culpables. No se crean ustedes que son los niñitos favoritos de Dios, como todavía ellos suelen creer. Entonces, ese juicio lo vamos a leer aquí en Romanos capítulo 1. Romanos capítulo 2, ubícate, toma tu Biblia y ten la mano, Biblia a mano, todo el mundo, Biblia a mano. Entonces estamos en el capítulo 2, nos encontramos. Entonces dice, después que para que usted siga la secuencia, debe de entender que no importa la persona que se presente delante de Dios o delante de usted. No importa si sea una persona analfabeta. No importa si sea una persona, digamos, de Wall Street, bien encorbatado, bien con un maletín, con muchas. No importa que sea un profesor de Columbia o de Harvard o de Yale. No importa que sea joven, que sea anciano, que sea mujer. No importa su trasfondo cultural. No se deje impresionar. Yo decía eso ayer, hablando de una clase de evangelismo. Detrás de esa fachada está una persona perdida. El hombre está perdido. La vasija se echó a perder. El hombre no entiende cuán perdido está. ¿Usted sabe cuándo nosotros reconocimos cuán perdido estábamos? Cuando el Señor nos salva. Es wow, Dios mío, Padre Santo, yo iba rumbo al infierno, a la condenación eterna. Cuánta ignorancia, cuánta blasfemia, cuánta mentira. Yo no creí en Dios, y si la muerte me hubiese alcanzado, me hubiese perdido eternamente. Oh, pero qué alivio, qué gloria, qué gracia saber que el Señor tuvo misericordia de nosotros y continúa teniendo misericordia de nosotros. Entonces, dice aquí, Pablo dice, por lo cual, tiene la Biblia abierta, Romanos 2, ¿verdad? Por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas. Oh hombre, quien quiera que seas. Pero, lo que más, el filo de la espada iba más fuerte. La palabra era más fuerte al pueblo de la promesa. Porque dice aquí, quien quiera que sea, tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro, te condena a ti mismo. ¿Entendemos? El judío juzga al pagano, juzga al gentil, a todas las demás naciones, porque ellos se creen que ellos son la última Coca-Cola en el desierto. Y Dios le dice, al tú condenarte
a tú condenar a otro, tú mismo te condenas porque tú estás en la misma condición. ¿Quién te hizo a ti juez para tú pensar prepotentemente que tú eres mejor que los demás? ¿Me sigue, hermano? Entonces, dice, te condena a ti mismo porque tú que juzgas hace lo mismo. ¿Lo ves? Entonces, espero que tenga la Biblia abierta, Romanos capítulo 2. Versículo 3. Versículo 2 dice, mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. ¿A qué se refiere él? Bueno, en el capítulo 2, él habla de cómo los paganos dejaron el uso natural, iban en un declive espiritual, vieron lo creado, no le dieron gloria. En vez de adorar al creador de lo que ven, adoraron a la criatura. Adoraron el palo, la piedra. Se envanecieron en su propio corazón. Entonces, el Señor le dice a los, escuche bien, dice aquí, esto es sorprendente, porque alguna persona puede pensar, yo pensaba así, que si una persona no había escuchado el Evangelio tenía alguna excusa. Bueno, él no escuchó. Yo pensaba eso cuando era joven y era creyente. Pero como una persona no ha escuchado, pues ellos no han escuchado. O no. Porque el Salmo 19 dice que los cielos cuentan la gloria de Dios. Y dice aquí, no tienen excusa. Quien dice esto es el juez del universo. Eso no dice el predicador tal ni yo. Dios dice que no tienen excusa. Porque no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gloria, sino que se envanecieron en sus vanos razonamientos. Y fueron ellos declinando un declive. Luego habla de su cuerpo, cómo su mente, su razonamiento se corrompió. Y habla de la inmoralidad prevalente de hoy. Hombres con hombres, mujeres con mujeres. Se contaminaron, pecaron. Y luego dice, Dios los entregó. Dios, ok, tú quieres pecar, no me quieres reconocer. Dios los entregó a pasiones horrendas. Entonces ya aquí viene al capítulo 2, que los judíos, aunque ellos no pecaron de esa manera, aunque no dice que ellos hicieron tal cosa, aunque yo he visto paradas del desfile de homosexuales allá en Jerusalén, lo que yo nunca podía ver, y algunos de ellos con el kipá, símbolo de ser el pueblo de Dios y practicando la homosexualidad en la misma tierra, entre comillas, tierra santa. Cuando el libro de Levítico habla que es una abominación y que tal cosa son dignos de muerte. Y no solamente de muerte física, sino de muerte eterna. Eso es lo que el Señor dice con relación a eso. Entonces, ok. Entonces aquí dice, mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas, esos pecados del capítulo 1, es según verdad. Dios juzga, su juicio es según verdad, con equidad, veracidad. Ahí no hay soborno, ahí no hay apelación. Voy a apelar porque quizá hay otra. No, es contundente. Porque Dios conoce absolutamente todos los pormenores. A Él no se le va a olvidar un detalle. Todas las cosas están desnudas delante de aquel que tenemos que dar cuenta, dice las Escrituras. Entonces dice, y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a lo que tal hacen. Tú juzgas a lo que hacen esas abominaciones, esa pecaminosidad, que tú escaparás del juicio de Dios. O sea, ¿tú crees que porque tú no practicas esas cosas que los paganos practican, la idolatría, la lascivia, etcétera, etcétera, que como tú no practicas esos pecados, tú vas a escapar el juicio de Dios? Y dice aquí el versículo 4,
le hace la pregunta y le dice, o menosprecias la riqueza de su benignidad. Qué persona tan hermosa, familia. La riqueza de su benignidad. Dios es rico en misericordia. La riqueza de su benignidad. ¿Cuál es el fin? Ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Es una pregunta. ¿No entiende que su benignidad, el hecho de que Dios no te consume y te destruye al momento, es que eres benigno? Eres un Dios longánime. Jehová, Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. No es por falta de poder, es por amor, es porque es benigno y quiere llamar a los paganos, a los gentiles y a los judíos al arrepentimiento. Entonces Dios le dice cuál es el problema. Dice, por tu dureza y por tu dureza y por tu corazón no arrepentido. Dos cosas. Tu dureza. Cuando algo está duro, está insensible. Cuando yo era niño, yo notaba que mi abuelita, ella se pasaba caminando descalza. Ella caminando descalzo constantemente. Estaba el sol candente y si yo me quitaba los zapatos y yo una vez traté de hacerlo con ella y salí brincando porque ella tenía esa carcha, ese callo en la planta de sus pies y era insensible al dolor. Ella a veces cogía una navaja y se cortaba, se sacaba todo eso. ¿Usted está entendiendo? Entonces, de manera que el dolor, el calor no le penetraba. Entonces, el corazón endurecido repele, rebota los rayos de la misericordia y de la benignidad del Señor. Eso es lo que pasa. Entonces dice, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Pero por tu dureza, note que Dios le dice, quien quiera que sea, ahí está toda la humanidad, quien quiera que sea pagano, sea gentil, ahí el mundo entero, quien quiera que sea. Mirando el lado positivo para todo aquel que cree. Es decir, que Dios da provisión para todo aquel que cree. Todo aquel que cree. Oh, no son los escogidos, un grupito que Dios coge y los otros son cargos para el infierno. Eso no es así. Dios ha dado provisión para todo. La puerta del arca fue bastante ancha, pero era una sola puerta. Y era por los términos. Entonces dice el versículo 5, por la dureza de tu corazón, atesoras, va acumulando para ti mismo ira para el día de ira. El día de ira, viene el día de la ira, el día ardiente como un horno, el día del Señor. ¿Quién podrá estar en pie? Dice Joel. Entonces dice, el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Mire qué calificativo, justo juicio de Dios. Uno de los atributos de Dios es su justicia. Dios es justo. Dios es santo. Y en su santidad, Él aplica la justicia y no dejará impune, sin castigo, al malhechor, al que pisotea su santa ley, sus mandamientos. Entonces, dice, versículo 6, el cual cita ahora el Salmo 62, 12, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras.
Es decir, que cada persona, cada ser humano, cada persona en el planeta a quien Dios permitió y le permitió nacer, porque Dios permite el nacimiento. Dios es el que da vida y que quita la vida. Dios permitió que usted viva. Yo siempre le añado en el calificativo esta corta vida, porque es muy corta la vida. Usted está joven, usted se va a dar cuenta y dice, wow, yo tengo 40 años, wow, yo tengo 50, 60. Dios te bendiga, Yanira, bendiciones a ti y a tu familia. Entonces, estoy en el capítulo 2, lo que se está conectando ahora, de Romanos. Y dice, ¿cuál es el problema? Tu corazón no arrepentido. Tu corazón no arrepentido, es el problema. El hombre necesita arrepentimiento. Yo decía ayer en la clase de evangelismo que estoy dando, ¿cuál es la primera palabra del evangelio? Dios te ama, no. Dios tiene un plan para ti, no. Arrepiéntete. Arrepentidos y convertidos, una palabra que ya los predicadores no quieren hablar de eso. Yo una vez estaba con un pastor y yo una vez lo confronté. Y digo, usted nunca habla de arrepentimiento. Oh, el arrepentimiento lo da Dios. O sea, claro que yo sé que lo da Dios, pero tú tienes que hablar de arrepentimiento. No oía, no salía de su boca los mensajes, muchos mensajes positivos. ¿Y qué del arrepentimiento? Sin arrepentimiento no hay salvación. Entonces, al hombre hay que constantemente hacerlo consciente que él necesita arrepentirse de sus pecados para poder, porque ha pecado contra el cielo y contra Dios. Ha pecado, el hombre ha pecado, el hombre depravado, el hombre malo, perverso. Y de la única manera de retornar a Dios es por medio del sacrificio de su precioso Hijo Jesucristo. Y para eso Él murió, para proveer arrepentimiento a todo aquel que en Él cree. Todo aquel que en Él cree. No solamente los escogidos van a creer, no. Todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Dios da provisión. Como Dios le dijo a Abraham, Jehová Jireh, Jehová se proveerá del cordero. ¿Dónde está el cordero? Jehová se proveerá. Dios se proveyó del Cordero Santo para redimirnos. Continuamos. Entonces dice, Dios dice que es inexcusable el hombre. En el versículo 6, Él da la justa retribución. Estoy ahora elaborando en el capítulo 12, el cual solamente voy a elaborar por un punto. El capítulo 2 dice, justa retribución. Y mire lo que pasa. Mire esto. ¿Cuál es la justa retribución? Justa retribución. Bueno, al malo lo va a castigar eternamente. Al redimido, al que se tornó, le va a dar vida eterna. Esa es la justa retribución. Por ejemplo, en un tribunal, yo no sé si está a un juicio aquí en los Estados Unidos, nos llaman para ser parte del jurado. Entonces hay solamente dos alternativas: culpable o inocente. Yo tuve un juicio de una corte hace 4 o 5 meses. Entonces el jurado, yo era parte. Entonces escuchamos toda la evidencia y era obvio que la persona era culpable basado en la evidencia. Los detectives hablaron, los policías hablaron, la persona que fue agredida, que fue cortada, habló. Estaba claro, culpable, usted va para la cárcel. Bueno, Dios hace lo mismo, pero sin no hay mancha en su proceder, porque Dios es completamente justo, santo. Y dice, versículo 7, vida eterna a los que, oiga esto, a los que perseverando en bien hacer.
Oh, yo soy salvo, 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 salvo. No, perseverar. El que persevere hasta el fin, este será salvo. No es que yo soy salvo y yo hago lo que me dé la gana. Eso es lo que dice la Biblia. Mire lo que dice, vida eterna a lo que perseverando en hacer bien. ¿Usted se da cuenta? Hay que perseverar, hay que perseverar. A veces pecamos contra el Señor te da arrepentimiento, nos desanimamos, el Señor está con nosotros, pruebas, situaciones, todo pasamos por todo eso. Hay que perseverar, hay que continuar constantemente. Dice, pero ira y enojo, ¿lo ves? Aquí está la justa retribución. Pero ira y enojo, ¿a quiénes? A los contenciosos y no obedecen la verdad. Entonces hay solamente dos términos. Los que perseveran en hacer bien, vida eterna. A los contenciosos y a los que no obedecen la verdad, sino que se complacen con la injusticia, tribulación y angustia sobre, oiga esto, sobre todo ser humano que hace lo malo. ¿Quién es el primero en la lista que hace lo malo? Al judío primeramente y también al griego. ¿Usted se da cuenta? Los judíos que leyeron esto no les gustó seguramente. Bueno, nosotros, el Señor no está, nosotros igualitos que los demás. Porque ellos se creían como que ellos eran la niña de sus ojos. No. El Señor le pone los puntos sobre las íes y le habla claramente. Entonces, la justa retribución a los no arrepentidos es juicio de Dios. A los arrepentidos, vida eterna. Solamente dos cosas. No busque un área, un término, un tercer término, otra alternativa. Esas son las únicas alternativas. Vida eterna o condenación eterna. Entonces, como dice él, dice en Juan 5:39, ustedes, mis judíos, ustedes escudriñan las escrituras, ¿ok? Ustedes la escudriñan. Porque ustedes piensan que en ellas hayan la vida eterna. ¿Saben una cosa? Ellas son las que dan testimonio de mí. Y no queréis venir a mí para que tengan vida eterna. Es algo paradójico, contradictorio. Ellos escudriñan las escrituras. Porque ellos decían, bueno, en ella, en el Tanakh, el Antiguo Testamento, en ella está la vida eterna. Y es cierto. Entonces Cristo dijo, esas escrituras que ustedes se pasan constantemente los días de reposo en el templo, escudriñando día y noche, ellas, plural, todas ellas, de Génesis a Malaquías, le dice el Señor al judío, ellas son las que dan testimonio de mí, testifican de mí, hablan de mí. Toda la Biblia habla del Señor. Entonces, y le dice, y ustedes no quieren venir a mí. ¿Por qué? Ya lo dije, endurecimiento del corazón. Un corazón endurecido, recalcitrante. Entonces, dice el versículo 10, pero, está haciendo el contraste entre los salvos y los perdidos, pero gloria y honra y paz, oiga esto, a todo aquel que hace lo bueno. ¿Quiénes son? Al judío primeramente y también al griego. Usted está entendiendo, ¿verdad? Está diciendo que el evangelio, la justicia de Dios se demuestra por medio del evangelio. El evangelio, la buena noticia, que Cristo vino al mundo, la encarnación, vivió una vida perfecta, sin pecado, a la edad de 30 años, según el reloj de Dios, el plan de Dios, Él muere en la cruz, tal como fue profetizado, es sepultado, resucita al tercer día y luego se aparece por 40 días a docenas y docenas de personas, 500 personas en una ocasión, dice Pablo. Muchas personas lo vieron resucitado. Ningún impío lo vio resucitado, absolutamente ni uno solo. Solamente aquellos que son creyentes
¿Usted entiende, verdad? Entonces, dice, versículo 11, porque no hay acepción de personas para con Dios. Está claro, no hay. ¿Usted ve la importancia de estudiar la carta de los Romanos? Leerla y volverla a leer. Porque esta carta me ayuda a mí a entender el plan de salvación. Esta carta me ayuda a mí a responder a todas las objeciones cuando estoy evangelizando y hablando con él. Cada persona viene con su discursito en su mente, tratando de no deje yo, no. Cada excusa respóndale con la palabra de Dios. Entonces dice, mire aquí el versículo 12. Preste atención a esto. Reitero, hay personas que piensan que si una persona no tiene la ley de Dios, una persona, por ejemplo, no tiene la Biblia, una persona no tiene la Biblia, digamos, hay todavía personas en alguna parte del planeta que son indígenas, no tienen luz eléctrica, viven de una manera primitiva, todavía los hay en algún lugar del mundo. Y alguien dice, bueno, como ellos no conocen la Biblia, ellos no tienen Biblia, una imprenta, esos no van, los misioneros no han llegado a ese lugar, que esas personas van a ser salvas porque ellos no se les ha predicado. Bueno, eso no es lo que dice la Biblia. Desde el punto de vista racional, uno puede pensar que debería ser así. Eso es lógica, eso no es Biblia. Eso es razonamiento vano de nosotros, que creemos que somos más sabios que Dios. Pero mire lo que Dios dice. La Biblia es la Biblia. Todo tiene que ser por la Biblia. Mira lo que Dios dice a eso, mira lo que dice aquí. Porque todos los que sin ley han pecado, ¿a qué ley se refiere? La ley que está en la palabra de Dios. Porque todos los que sin ley, la ley de Dios, han pecado, sin ley también perecerán. Sin ley también perecerán. Sin ley han pecado. Entonces, por ejemplo, un gentil que no escucha la exposición. Estoy hablando en los tiempos de Pablo. En los tiempos de Pablo solamente estaba el Antiguo Testamento. Tenga eso en mente. Cuando Pablo habla de la ley y todo, nada del Nuevo Testamento. Eso todavía no existía. Es bueno que usted esté claro en esto para poder entender bien la palabra de Dios. Entonces, ¿qué pasa? Y dice, bueno, usted no tiene ley, no se le habla la Torá, la ley del Señor, el Pentateuco, no conocen el libro de Salmos, no conocen la salvación que está en el Antiguo Testamento. Ustedes no tienen esa ley, pero sin ley van a ser juzgados. ¿De qué manera Dios lo va a hacer? Eso lo sabe Él. Dios tiene medios que nosotros desconocemos. ¿De qué manera Dios va a tratar con ese grupo de personas? Eso no es asunto de nosotros. Eso le incumbe, le importa a Dios. Aquí lo dice, lo creo 100% porque Dios lo dice. Punto, y ahí se acabó todo. Ahora, y todos los que bajo la ley han pecado, bajo la ley. ¿Quién era los que están bajo la ley? Los judíos. Los judíos, Dios les dio la ley a los judíos. La promulgación de la ley. Ellos son el pueblo que Dios le dio. Ellos pecaron estando bajo la ley. ¿Y qué pasa? Con esa misma ley que ellos menospreciaron, le voy a dar una ilustración. Si yo voy en la carretera conduciendo mi automóvil, hay letreros que me advierten constantemente la velocidad de que yo debo de andar. Yo viví un tiempo en Pensilvania, entonces cuando uno sale de aquí y uno coge el Crossbrook y pasa el George Washington Bridge, uno va y dice 55 millas por hora. 55 millas por hora, ¿verdad? ¿Qué pasa? Que cuando usted ya avanza y se está acercando, cambia, dice 65 millas por hora. ¿Okay? Bien. Yo me sentía contento porque yo quería avanzar y llegar. Entonces yo estaba a 55. De repente,
Doy al acelerador cuando veo el letrero y voy a 65. ¿Qué pasa? Que yo me entretengo y sigo y le meto 75 millas por hora. Y viene el policía que está con el radar escondido y me persigue y me para. Y me dice, muy buenos días, señor. Deme sus documentos. Yo le puedo decir a él que yo no conocía que el letrero dice 65. Yo puedo venir a él con una excusa. No, él no me va a dar una excusa. La ley dice 65. Yo iba a 75. Entonces me da un ticket, una multa bien merecido porque yo violé esa ley que ya estaba escrita. El hombre, por ejemplo, en el caso de los judíos, ya la ley está escrita. Ellos no pueden venir a decirle a Dios que yo no sabía si se pasaban todo el tiempo leyendo las escrituras. Entonces dice que los que han pecado bajo la ley, por la ley serán juzgados. La misma ley que ellos ignoraron, esa es la ley que los va a juzgar. Versículo 13. Porque la ley, lo que hace la ley obra obediencia a la verdad. O sea, la ley me indica que es lo correcto. Aquí en la esquina hay un letrero, un octagonal, es una ley. Un octagonal rojo y blanco. Ese octagonal dice pare, stop. Cuando yo salgo de aquí, de mi casa, y yo voy a doblar a la derecha, yo tengo que pararme, yo tengo que mirar para otro lugar. Eso está escrito ahí. Dios le dio la ley escrita, aparte de la ley de la conciencia, que también hemos de hablar. Entonces dice aquí, dice entonces el versículo 14, versículo 13, porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, los oidores, los que oyen, sino los hacedores de la ley serán justificados. Los hacedores, los que obedecen esa ley serán justificados. Por ejemplo, la ley del Señor dice, arrepiéntete y vivirás. Arrepiéntete y vivirás. La fe viene por el oír, Romanos 10:17, por el oír por la palabra de Dios. Entonces yo digo, arrepiéntete. Mira, joven, torna de tu pecado. Yo oí cuando yo tenía 16 años de edad. Tórnate, decía mi pastor. Yo oí y podía quedarme sentado y hacerme de la vista gorda, pero ya yo oí. Yo me convertí en un hacedor de la ley cuando yo me paré ese domingo en la noche y yo pasé al altar en ese tiempo, es humilde iglesia en el Bronx, y yo lloré amargamente. Yo lloré y lloré y lloré y lloré y lloré y lloré. El Señor me dio arrepentimiento. Yo obedecí la ley. ¿Qué dice la ley? Que si yo me convierto, el Señor me perdona y me da vida eterna. De eso hacen casi 6 décadas que eso pasó. Casi 6 décadas. Y esa palabra todavía está trabajando en mi corazón y en el suyo. Versículo. Porque cuando los gentiles, oiga esto, porque cuando los gentiles que no tienen ley, este es un contraste, hacen por naturaleza lo que es de la ley. Aunque no tienen la ley, la ley que tienen los judíos, y ellos hacen por naturaleza, lo que es de la ley. Estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos. ¿Y cómo es eso? La ley de la conciencia. ¿Usted está entendiendo? Cuando la Biblia usa la palabra ley, Torah, que significa instrucción, enseñanza, eso es lo que significa la palabra ley. Entonces ellos no tienen esa instrucción, pero tienen otra ley que opera dentro del corazón del ser humano.
Por ejemplo, usted tiene niños, ¿verdad? Usted tiene sus niños. Y yo lo he visto. Están todos jugando en la sala. Y viene un niño y de repente se antoja de un juguete, quizá el más pequeño, y tú lo ves que está contento, y viene el otro, el amiguito y se lo quiere quitar, y comienzan a pelear. Y a veces se alan el pelo y pelean y se tiran en el piso. Viene mamá y papá y dice, ¿qué está pasando aquí? ¿Qué está pasando? Ah, que me cogió mi juguetito. Ahora, yo le voy a hacer una pregunta. ¿Usted cree que ese niño, digamos que tenga 5 o 6 años, él no sabe que está haciendo lo malo? Dice, pídele perdón a tu hermanito, que tú le cogiste su juguete. Pídele perdón, vete. Dale un abrazo a tu hermanito, a tu hermanita. Oh, perdona, I'm sorry. La ley de la conciencia. Dios creó, no como los animales. Los animales no razonan, no piensan. Es por instinto. Entonces, el ser humano es dotado, aparte de la ley escrita, ¿me está entendiendo? Está la ley de la conciencia. Y es por esa ley de la conciencia que Dios va a juzgar a aquellos que no tienen ley. Y usted que puede entender esto, mire, es aquí. Por cuanto los gentiles que no tienen ley, hacen lo por naturaleza, lo que es de la ley. Esto es, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos. Oiga esto, mostrando la obra de la ley, escuche bien, escrita en sus corazones. La obra de la ley, o sea, la ley escrita, obra para la obediencia. Pero hay otra ley aparte de la ley escrita. ¿Cómo es eso? Bueno, la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles su razonamiento. Entonces hay, aparte de la ley escrita, está lo que se llama la ley de la conciencia, que Dios lo escribió ahí. Entonces esa ley de la conciencia acusa o defiende. ¿Usted cree que una persona, yo puse el ejemplo de los niños, cuando nosotros pecamos, uno puede, por ejemplo, cometer un pecado por ignorancia, ignora algo y comete un pecado, ¿verdad? Pero la mayoría de nosotros que ya tenemos tiempo en el Evangelio, cuando nosotros pecamos, ¿usted cree que nosotros no sabemos lo que estamos haciendo? Conscientemente hacemos lo que sea, la debilidad. Por eso es que siempre hay que recordar esto. El Padre Nuestro, que dice, perdónanos nuestras deudas, es decir, pecamos. Ahora, Dios no quiere que pequemos. A veces los creyentes, escuchen esto, los creyentes pecamos más de lo que nosotros deberíamos pecar con tanta frecuencia. Siempre está la excusa, la negligencia. ¿Por qué no fuiste al culto? A veces vienen con una mentira. Yo tenía una diligencia. Yo he oído gente así. Yo tenía algo importante que hacer. Mentira. A veces hacen cosas que son mentiras. Pura mentira. Y estoy hablando de cristianos. ¿Cómo es eso? Yo digo eso porque eso, ahí no se escapa nadie. Y dice, hijito mío, esta los escribo para que no pequéis, para que no pequéis. Dios escribió la Biblia para que no pequemos. Dios no quiere que nosotros pequemos. Dios no quiere que nosotros pequemos. Entonces, si alguno peca, y qué hombre que no, la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Pero entonces ahí está el proceso de la santificación. El proceso de la santificación es llevarnos cada día más a la semejanza de Cristo. Cada día irnos transformando. Estamos estudiando el capítulo 2 aquí. Ahora voy para el versículo
versículo 15 dice, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia, tal cosa como la ley de la conciencia, acusándole o defendiendo sus razonamientos. O sea, está diciendo, los gentiles no tienen la ley escrita como los judíos, no tienen excusa. Cuando ellos proceden mal y hacen lo malo, la ley de la conciencia lo va a aguijonar y le va a decir, lo hiciste mal. Cuando hacen lo correcto, porque, por ejemplo, en el mundo, usted conoce personas que no son cristianas, usted ve que son moralmente, no cometen adulterio, son fieles, respetuosos, gente, personas que verdaderamente lo único que necesitan es a Cristo, pero no se han tornado a Jesucristo. Lamentablemente, al no tornarse a Cristo, aunque son moralmente correctos, necesitan tornarse a Cristo. ¿Usted me entiende? Pero es que la conciencia a esa persona le dicta, esto es correcto, esto no es correcto. Ok. Ahora, versículo dice, los judíos, mire esto, versículo, estoy aquí ahora en esta parte, el versículo 14-16, versículo 16, dice aquí, en el día que juzgará por medio de Jesucristo los secretos de los corazones conforme a mi evangelio. Los secretos de los corazones, secretos del corazón de los gentiles, secretos del corazón de los paganos y secretos del corazón de los judíos. La ley, el estándar, la regla de medir es la ley del Señor, la palabra de Dios. Usted no tiene que venir y citarte, no. Dios es la ley. La personificación de la ley es el mismo Señor. Él es la palabra viviente. Entonces, ahora bien, aquí viene ahora el argumento de los judíos. Y él lo va a completamente a derrochar, a derrocar. Él le dice, he aquí, tú tienes sobrenombre de judío. Tú eres descendiente del hijo de Jacob, de Judá. Tú eres descendiente, los judíos vienen de esa palabra, de Judá. Entonces, y dice, y te apoyas en la ley. Como tú eres judío, descendiente de Abraham, de Isaac y de Jacob, tú dices, yo tengo sobrenombre judío y te glorías en Dios. Tú te glorías en Dios. Aquí viene una tremenda acusación contra los judíos. Tú te tienes sobrenombre, yo soy judío. No ves, mira la ropa que tengo el kipá, soy judío. Nosotros somos descendientes de Abraham, ¿recuerdan? Y dice, y conoces su voluntad. Tú conoces su voluntad porque tú eres judío y tú lees las escrituras. E instruido por la ley, aprueba lo mejor. Instruido por esa ley, aprueba lo mejor. Confías en que eres guía de los ciegos. Como tú tienes la ley, tú te consideras una luz para los ciegos. Los ciegos son los gentiles, los paganos, los que no conocen a Dios. Tú te consideras, pero aquí viene el problema. Confía en que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas. Los que están en tinieblas, los paganos y los gentiles. Ahí están los dos, ¿verdad? Ahí están los tres grupos. Los judíos, los gentiles y los paganos. Ahí están. Y dice, instructor de los indoctos. Los indoctos
venían a la sinagoga y ellos ahí estaban, los que escriban, los fariseos, ahí estaban. Maestro de niños. O sea, los discípulos, la gente que iba, ellos lo consideraban niños. Nosotros estamos enseñando a estos niños que no conocen la ley. Nosotros sí la conocemos. Ahora, aquí viene la parte más importante. Esta expresión que dice que tienes en la ley la forma de la ciencia y de la verdad. La forma. La forma, pero no tiene la sustancia de esa ley. Debe dar una ilustración para que usted tenga la forma sin la sustancia. O sea, ellos tienen la forma, pero no la esencia, el corazón de esa ley, de esa Torah. Tenía que llevarlos a Dios y ser un pueblo obediente. Y esa Torah, esa ley, tenían que ver al Mesías prometido. Mas, sin embargo, no lo podían ver. Era solamente una forma sin sustancia. La forma sin la sustancia. Una vez yo estaba en el campo y yo vi un huevo en el piso. Yo voy y tomo el huevo y cuando lo cojo, completamente liviano, era solamente el cascarón. Cuando yo lo viré, tenía un pequeño orificio, un hoyito. Algún insecto penetró y le comió toda la sustancia, la clara y la yema. Entonces solamente estaba la forma, pero que usted entienda, la forma, y no tiene la sustancia. En este caso, tenía en el cascarón una forma, pero la realidad, el espíritu de esa ley, no lo entendían y no lo captaban. Espero que eso le ayude a alguien. Entonces, Dios le dice, tú pues que enseñas a otro, esos son los judíos, ¿no te enseña a ti mismo? Tú que predicas que no se ha de hurtar, hurtas, o sea, vives lo que predicas, vives lo que enseñas. Tú que dices que no se ha de adulterar, ¿adulteras? Tú que abominas de los ídolos, ¿cometes sacrilegio? ¿Eres idólatra? Tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley deshonra a Dios. Tú te jactas de la ley, ves sus mandamientos, violenta la ley, infringe la ley, y tú pecas contra Dios. Porque es forma solamente. Tú que te jactas de la ley, porque, versículo 24, porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado, oiga esto, entre los gentiles por causa de vosotros. Una acusación fue muy frontal. Al pan, el vino, vino. Ustedes dicen esto y lo otro, los gentiles blasfeman a Dios porque ellos ven que ustedes son unos hipócritas. Jesucristo lo dijo. Pues en verdad, la circuncisión aprovecha si guardas la ley. La circuncisión aprovecha si guardas la ley. Porque ese rito de la circuncisión, el Señor se lo dio, ¿verdad? Allá, Abraham. Pero, si eres transgresor de la ley, tu circuncisión viene a ser incircuncisión. Usted sigue lo que estoy diciendo. Si tú te circuncidas
como judío y no guarda la palabra, porque no era por circuncidarse que iba a ser salvo. Una pregunta, ¿cuándo fue Abraham salvo? ¿Antes o después de circuncidarse? ¿Cuándo fue justificado? Eso lo vamos a hablar con justificación por la fe, cuando entremos al 4 y al 5. Entonces, ¿cuándo fue Abraham justificado? Antes del rito de la circuncisión. Justificado por la fe. Él no se había circuncidado y ya Dios lo había justificado. ¿Usted entiende? Entonces, nada que el hombre pueda hacer, obra, puede el hombre justificarse delante de Dios. Entonces dice aquí, si pues el incircunciso, un gentil, oiga esto, guardar, sí, es un suponer, si pues el incircunciso, un gentil, guarda las ordenanzas de la ley, ¿no será tenido su incircuncisión como circuncisión? ¿Usted está entendiendo? Porque ahí van a la esencia de los mandamientos de Dios, no a la forma. El prepucio cortado no dice nada en un judío, como el día de hoy. Hoy día ellos se circuncidan, pero están guardando en realidad, en verdad de corazón, la Torá, la ley. No lo están guardando. No lo están guardando. Porque solamente cuando ellos reconozcan al Mesías, no importa lo que haga un judío, no importa que haga esto, que haga lo otro, que tenga el kipá, que esto, que no. Guarda los mandamientos. Déjame otro ejemplo para que usted entienda una cosa. Cuando un judío se torna al Señor, no le llame cristiano. Eso sería una ofensa. Porque nosotros los cristianos le hemos dado muy mal ejemplo. Como los judíos le dieron mal ejemplo a los gentiles. Es lo mismo. No le llame cristiano. Ellos serían... Pablo no fue cristiano. Pablo fue un judío mesiánico. Un judío que recibió el Mesías. Es el término. Es el término. Ahora, déjeme explicarle algo. Si un judío se torna al Señor, y hay miles y miles y miles y miles que son... ¿okay? Ellos continúan guardando la circuncisión y no pecan. Ellos, si tienen los hijos que tienen, ¿por qué? Porque fue un estatuto perpetuo que Dios le dio a Israel. ¿Usted está entendiendo? Ellos ahora lo están haciendo guardando al Señor, sujetándose a la ley, a la sustancia, y luego practican la forma. ¿Usted ve la diferencia? Practican la forma, pero ya tienen la sustancia, la realidad de esa ley. Mientras que todos los judíos que se han circuncidado, que no tienen a Mesías, es solamente forma sin realidad. Llegando a esto último, Pablo dice, y el que físicamente es incircunciso, físicamente, los gentiles, pero guarda perfectamente la ley, te condenará a ti, que con la letra de la ley y con la circuncisión eres transgresor de la ley. Wow, qué argumento tremendo, Pablo. Te va a acusar a ti. Tú te circuncidas, no guarda la ley. El que no se circuncida y guarda va a juzgar a los judíos. ¿Qué le parece? Eso es lo que dice aquí. Porque tú, con la letra de la ley, oiga esto, la letra de la ley, usted está entendiendo, la letra, la forma, capte eso, la letra, no el espíritu de la ley. Porque si fuera el espíritu de la ley, era como Abraham. Abraham cumplió el espíritu de la ley antes de la forma de la ley, que era la circuncisión. Espero que eso tenga sentido. Abraham cumplió el mandamiento y luego se circuncidó. Entonces, versículo 28, pues no es judío, aquí está, el que lo es exteriormente, como son ahora la mayoría,
ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío, aquí viene un verdadero judío, el que lo es en el interior, la sustancia, ¿ves? Lo interior, la sustancia. Y la circuncisión es la del corazón, la en el espíritu, no en la letra, no en la letra. Ven todo eso, cumplí todo esto. No en la letra, dice aquí, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. O sea, todos aplaudían a un judío. Qué bueno, ya te circuncidaste, hijo mío, tienes 12 años, hijo de la ley. No, ese no es un judío verdaderamente, sino el que lo es de corazón. Lo es de corazón. Yo digo que los judíos que se tornan al Mesías, por ejemplo, aquí hay un movimiento, entonces lo digo, que se llama en inglés Jews for Jesus. Yo lo veía cuando yo trabajaba, iba y cogía el tren y iba downtown para allá abajo. Yo lo veía dando panfletos, yo los leía, los panfletos. En una parte estaba en hebreo y en otra parte estaba en inglés. Se llama Judíos para Cristo. Todavía existe ese grupo. Judíos que se tornaron al Mesías. Esos judíos, usted lo ofendería. Por ejemplo, a veces los cristianos, a veces como que debe estudiar más. Usted debe de estudiar más, estudiar la mentalidad de ellos. Usted lo ofendería si usted dice, tú te convertiste. Pues ya tú no tienes que circuncidar a sus hijos. Eso demostraría que usted mostraría la ignorancia de parte de usted. Porque Dios le dijo perpetuamente, a ellos, perpetuamente será este rito de circuncisión. Y como ellos ya abrazaron al Mesías, eso está. Es más, si no lo hacen, estuviesen en desobediencia. ¿Me doy a entender? Porque ellos lo hacen como obediencia a lo que Dios dijo, pero ahora lo hacen con el entendimiento. Hasta aquí. Padre, en el nombre de Jesús, muchas gracias, Padre, por la oportunidad que me ha dado de poder compartir tu palabra. A ti sea la gloria, la honra y la alabanza por todo. Danos entendimiento. Revélanos ese poderoso mensaje en la carta a los hebreos. En el nombre de Jesús, amén. Hermano, yo creo que este estudio, sí, judío mesiánico, así como dice el pastor Ignacio Torres, judío mesiánico, ese es el nombre que yo quiero. No le digo a usted, tú eres un cristiano. Es más, el término cristiano no debe ser el predilecto de nuestro, aunque así ha acontecido a través de los siglos. Lo del camino, los hijos e hijas de Dios. Hay otros títulos, pero es más, la palabra cristiano me parece solamente 2 o 3 veces en la Biblia. Querida familia, por favor, ayúdame a transmitir el mensaje, comparte este estudio y mañana nos reencontramos. Hoy tuve que conectarme tarde, tenía cosas que hacer, pero mañana, mañana pues lo podemos hacer más temprano. Dios me lo bendiga, hermano. Un abrazo a todos y a todas. Que el Señor le bendiga y que el Señor prospere su camino en todo lo que emprenda. Y vamos verdaderamente a servir al Señor, porque el tiempo es corto y la venida de Cristo está a las puertas. Bendiciones a todos.